Salut et bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis Rosa Florencio, votre profesor de francés. Bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Es un placer para mí contar con tu presencia a través de la televisión, la radio o de la internet y de nuestro canal de YouTube del Ministerio de Educación. En las clases anteriores revisamos los conectores lógicos y su aplicación al momento de indicar los hechos según el orden en que ocurrieron. También aprendimos cómo formar el pasado con el verbo avoir y también usando el auxiliar être como auxiliar y uno de los grupos de verbos que lo utilizan. Todo esto con el objetivo de que domines las herramientas del idioma para que aprendas a relatar situaciones pasadas. Veamos un ejemplo de todo esto. Je suis allé en France pour faire mes études. Fui a Francia a realizar mis estudios. Je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris à 7 heures du matin. Llegué al aeropuerto Charles de Gaulle en París a las 7 de la mañana. Hoy seguimos ampliando tus conocimientos, reforzando la gramática y aprendiendo cosas nuevas. Pero antes de iniciar, te invito a realizar tu autoevaluación. No olvides marcar cada uno de los siguientes enunciados con sí, en proceso, no, según lo que ya sabes sobre el tema. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales y actividades pasadas. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y también pronominales utilizando el verbo auxiliar être. C'est parti. Apprenons la grammaire. En el día de hoy, primero vamos a ver cómo se hace la negación cuando usamos el verbo être como auxiliar para los llamados verbos de movimiento. ¿Recuerdas algunos de la clase anterior? Naître, nacer, sortir, salir, rentrer, regresar. Imagina esta oración. Elle est arrivée à 6 heures du matin. Elle est arrivée à 6 heures du matin. Para llevarla a su forma negativa, solo tenemos que colocar ne y pas antes y después del verbo auxiliar. El resultado sería elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Elle n'est pas arrivée à 6 heures du matin. Te muestro otro ejemplo. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques sont nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. Jean et Jacques ne sont pas nés en 1950. También puedes sustituir los nombres de Jean y Jacques por ellos. El resultado sería ils ne sont pas nés en 1950. Aplica lo aprendido transformando las siguientes oraciones a la forma negativa. Marie est allée au musée hier matin. Marie est allée au musée hier matin. Esta oración en su forma negativa sería Marie n'est pas allée au musée hier matin. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Ils ont monté l'autobus à 7 heures. Esta frase en su forma negativa sería Ils ne sont pas montés l'autobus à 7 heures.
Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. Vous êtes descendu en face de l'entrée de l'école. En su forma negativa tendríamos: Vous n'êtes pas descendu en face de l'entrée de l'école. Hoy también vas a conocer otro grupo de verbos que utilizan el verbo être como auxiliar para formar el pasado. Se les conoce como verbos reflexivos o le verbe pronominaux. Ante todo, permíteme recordarte que un verbo reflexivo o pronominal es aquel que se conjuga usando, además del pronombre sujeto, dormirse, s'endormir. Ahora observa y escucha atentamente estos ejemplos en presente del indicativo. Levantarse, se lever. Yo me levanto, je me lève. Ella se levanta, elle se lève. Nosotros nos levantamos, nous nous levons. Tanto en español como en francés usamos el pronombre reflexivo, por lo que ya te habrás dado cuenta que lo has usado todo el tiempo. A continuación, observa y escucha el siguiente video explicativo sobre el passé composé con être como auxiliar con un verbo pronominal. Toma notas de la explicación. Pour construire une phrase au passé composé avec un verbe pronominal, on a la formule suivante. Sujet plus le pronom plus l'auxiliaire plus le participe passé du verbe qui doit s'accorder un genre et un nombre avec le sujet. Prenons par exemple le verbe se coucher. Hier soir, je me suis couché à 11 heures du soir. Tu t'es couché, il s'est couché, elle s'est couchée, nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés, elles se sont couchées. Por si te quedó alguna duda, déjame mostrarte otros ejemplos. Je me suis levé à 6 heures du matin. Je me suis levé à 6 heures du matin. Yo me he levantado a las 6 de la mañana. También puedes decir, yo me levanté a las 6 de la mañana. Recuerda que si el sujeto es femenino, debes agregar la E al participio pasado. Je me suis douché et je me suis habillé. Je me suis douché et je me suis habillé. Me duché y me vestí. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Je suis parti au travail à 7h30 et je suis arrivé à 8h10. Yo partí al trabajo a las 7:30 y llegué a las 8:10.
Aplica lo aprendido. Te presento unas frases en presente del indicativo para que las transformes al pasado. Ten en cuenta la regla de la concordancia. 1. Je me lève à 7 heures du matin. Je me lève à 7 heures du matin. Me levanto a las 7 de la mañana. En pasado compuesto sería je me suis levé con la otra E a 7 heures du matin. Recuerda, si eres mujer, debes agregar la E. Vinicio s'occupe des étudiants étrangers à l'université. Vinicio s'occupe des étudiants étrangers à l'université. Vinicio se ocupa de los estudiantes extranjeros en la universidad. En passé composé, esta frase diría: Vinicio s'est occupé des étudiants étrangers à l'université. En este caso, no hay acuerdo porque mi sujeto es masculino. Vous vous préparez assez bien pour l'exposé. Vous vous préparez assez bien pour l'exposé. Ustedes se preparan bien para la exposición. En passé composé, vous vous êtes préparé, es si bien pour l'exposé. Recuerda, si tenemos vous, que es en plural, si todas son hembras, tengo que agregar la otra E. Y la S es obligatoria, pues tenemos un sujeto en plural. Te repito la frase. Vous vous êtes préparé si bien pour l'exposé. Tu te réveilles en retard pour présenter ton examen. Tu te réveilles en retard pour présenter ton examen. Te despiertas tarde para presentar tu examen. En pasado compuesto tendríamos: Tu t'es réveillé en retard pour présenter ton examen. Mismo caso, si el tú del sujeto es hembra, a réveillé debemos de agregarle la E del femenino. Tu t'es réveillé en retard pour présenter ton examen. Si queremos expresar una acción con uno de estos verbos a su forma negativa, entonces sería de la manera siguiente. Tomemos la frase del ejemplo anterior. Je ne me suis pas levé à 6 heures du matin. Primero pones el sujeto je, luego la partícula ne, más el reflexivo correspondiente, en este caso me. Luego pones el auxiliar être en la forma conveniente, en este caso suis. Entonces agregas la partícula pas. Luego pones el participio del verbo dado, que en este caso es lever, con una E agregada, y por último, todo lo que tenía la oración base. Recuerda que a esto se le llama complemento. Para esta frase, à 6 heures du matin, el resultado es: Je ne me suis pas levé à 6 heures du matin. Transforma las frases siguientes a la forma negativa aplicando lo que acabas de aprender. 1. Je me suis réveillé en avance.
los cuales nos indican que la acción del verbo es recibida por el sujeto. Observa la diferencia. J'ai coiffé le bébé. Yo peiné al bebé o yo he peinado al bebé. Je me suis coiffé. Yo me peiné o yo me he peinado. En la primera frase, yo peiné ¿a quién? Al bebé. En la segunda oración, no es necesario preguntar a quién se peinó, porque el pronombre reflexivo me indica que yo recibo la acción de peinarse. Yo me he peinado o yo me peiné. También aprendiste cómo se conjugan los mismos, sabiendo que estos, junto a los 14 verbos de movimiento, utilizan être para formar el pasado. Por ejemplo, je suis parti à 8 heures du soir. Il s'est réveillé à l'heure. Por último, aprendiste cómo convertir una oración que esté en pasado a su forma negativa. Por ejemplo, elles sont entrées au cours de français pour débutants. Ellas entraron al curso de francés para principiantes. Elles ne sont pas entrées au cours de français pour débutants. Ellas no entraron al curso de francés para principiantes. Es momento de autoevaluar tu aprendizaje del día de hoy. Recuerda analizar cada uno de estos enunciados y marcar con sí, en proceso o no, a cada uno, según tus conocimientos adquiridos durante esta clase. En francés, yo puedo relatar hechos y experiencias sobre estudios presenciales y actividades pasadas. Construir oraciones en pasado empleando verbos regulares e irregulares y también pronominales utilizando el verbo auxiliar être. Devoir, tarea. Debes presentar a la junta de la institución que te otorgó la beca las actividades realizadas a lo largo de todo un día o jornada de clases. Utiliza tanto los verbos de movimiento como los verbos reflexivos o pronominales para que puedas relatar completamente lo que hiciste en el día. Luego de escribir tu agenda de ese momento, graba un audio con la misma y procede a enviárselo a tu maestro por cualquiera de los métodos hábiles para hacerlo, plataforma, correo electrónico, WhatsApp, etc., para que pueda hacer las correcciones de lugar. Felicito tu interés por permanecer durante toda la clase y por aprender este hermoso idioma. Sigue practicando y no olvides que si tienes dudas, puedes buscar esta y las demás clases en el canal del Ministerio de Educación en YouTube. Merci pour ton attention. On se verra à la prochaine fois. Au revoir.